Ya es noticia el Premio Nobel de Economía otorgado a 3 académicos importantes, al turco-estadounidense Daron Acemoglu y los británico-estadounidenses Simon Johnson y James A. Robinson por sus investigaciones sobre las instituciones y de cómo afectan la prosperidad de las naciones. Ellos hacen una profunda investigación sobre el papel que desempeñan las instituciones en los países y su relación con la riqueza y la pobreza de su población. Y por supuesto que en México la oposición hizo su chamba. Leer la investigación para después hacer un análisis a modo para seguir con su campaña de mentiras. Por ejemplo, Denise Dresser realizó una publicación en su cuenta X donde escribió que las reformas de la presidenta Sheinbaum corren en sentido contrario a lo que señalan dichas investigaciones. Por su parte, El Financiero publicó la columna de Gerardo Flores Ramírez, columnista anti-4T, donde escribió que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del actual gobierno se han dedicado a demoler los cimientos de las instituciones, todo según él por el capricho de un expresidente resentido. También las publicaciones de los escritores del conservadurismo mencionan lo que publica el libro titulado ¿Por qué fracasan los países? En el caso específico de Nogales, ciudad dividida por la frontera entre Estados Unidos y México. Ellos mencionan en dicho libro que los habitantes del lado estadounidense tienden a vivir mejor en comparación con los habitantes del lado mexicano. Esto según la publicación debido a que el sistema económico de Estados Unidos ofrece a sus habitantes mayores oportunidades, además de otorgarles amplios derechos políticos, cosa contraria al sur de la frontera, donde el sistema político limita sus posibilidades de influir en la toma de decisiones. En resumen, los investigadores le atribuyen a estas diferencias no a la ubicación geográfica ni a temas culturales, sino a sus instituciones. Pero lo que no dicen los voceros del conservadurismo es que dicho libro fue publicado en el año 2012 y plasma las realidades del sistema económico y político del México de esos años, no del México actual. Pero además, el libro hace una profunda crítica sobre el por qué las instituciones en los países pobres no ofrecen bienestar a su población. Y es justamente como dice el libro, porque las instituciones están secuestradas por élites que las saquean en detrimento de la población. ¿A qué nos suena eso? ¿Quién manda, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Exacto, las élites que se resisten a dejar los privilegios. Luego entonces se oponen a la reforma judicial que plantea el presidente López Obrador y que a pesar de ellos ya fue aprobada. ¿Quién mandaba en las instituciones en los sexenios de Salinas de Gortari, pasando por los sexenios de Fox, Calderón y Peña? Las élites que por décadas se dedicaron a saquear y debilitar las instituciones que originalmente debieron procurar bienestar para la población mexicana, pero en cambio se dedicaron a saquear y rematar el patrimonio nacional. ¿Quién era el líder político de izquierda que denunciaba justamente lo que plantea el libro como la causa de las desigualdades? Andrés Manuel López Obrador. Él hablaba de que las instituciones deberían reformarse porque estaban secuestradas por la mafia de cuello blanco, por lo que él le llamaba la mafia del poder. Cuando él mandó al diablo a las instituciones, no fue porque veía en ellas instituciones que velaran por el pueblo, sino porque veía en ellas instituciones podridas. Él no mandó al diablo a las instituciones, sino a sus instituciones, a las que tenían élites que saqueaban el erario público y eran corresponsables del empobrecimiento de la inmensa mayoría de los mexicanos. De eso habla el libro, que mañosamente le dan una interpretación para golpear a la Cuarta Transformación. Lo que aborda el libro, sin quitarle el mérito a los investigadores, es lo que por años nos explicaba Andrés Manuel López Obrador y que la misma oposición que ahora elogia la investigación llamaba ideas arcaicas y lo tildaba de loco. Además, aborda un tema que vale la pena comentar: la diferencia entre cómo obtuvieron algunos empresarios mexicanos su fortuna, porque mientras algunos la obtuvieron innovando, otros la obtuvieron por favores obtenidos desde el gobierno. Y cito textualmente lo que dice el libro de los ganadores del Premio Nobel de Economía. Abro cita. En México, Carlos Slim no ganó dinero mediante la innovación. Al principio destacó en negocios bursátiles y en compras y modernización de empresas que no eran rentables. Su golpe maestro fue la adquisición de Telmex,
el monopolio de telecomunicaciones mexicano que fue privatizado por el presidente Carlos Salinas en 1990. El gobierno anunció su intención de vender el 51% de las acciones con derecho a voto, el 20% de las acciones totales en la empresa en septiembre de 1989 y recibió ofertas en noviembre de 1990. A pesar de que Slim no hizo la oferta más elevada, un consorcio liderado por Grupo Carso ganó la subasta y en lugar de pagar las acciones inmediatamente, Slim consiguió retrasar el pago y utilizó los dividendos del mismo Telmex para pagar las acciones. Lo que una vez fue un monopolio público se había convertido en un monopolio de Carlos Slim y era enormemente rentable. Cierro cita. Luego entonces, esa parte la omiten los voceros del PRIAN. ¿Por qué la omiten? Porque Telmex, una empresa que fue de los mexicanos, prácticamente se la regalaron a un empresario en un gobierno del PRI. Entonces, el libro de estos importantes investigadores viene a darle la razón al expresidente López Obrador cuando decía que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobiernos y que la corrupción ha dado al traste con prácticamente todo. Y más recientemente, que las instituciones deben ser reformadas. Así las cosas con este importante tema. Saludos.